En este programa, viajaremos por los confines de nuestro sistema solar. Conoceremos los avances rumbo a la colonización de Marte. Y descenderemos al cometa Churyumov-Gerasimenko con la sonda espacial Rosetta. Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno. A partir de hoy y durante 6 semanas vamos a presentarles una serie de programas que realizamos como parte de las actividades del año dual México-Alemania, Alemania-México. Lo mejor de todo es que contaremos con la colaboración de uno de los científicos más reconocidos en todo el mundo, el doctor Raúl Rojas González. Es titular del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Universidad Libre de Berlín, es mexicano y orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional. Él y su equipo realizaron 6 cápsulas sobre grandes proyectos de la ciencia en Alemania y ahora las comparten con Canal 11. Así que vamos a realizar un recorrido conjunto para conocer estas investigaciones que han impactado al mundo, que han sido pieza clave para la revolución científica y tecnológica del siglo XX y que las primeras décadas de este siglo XXI se han consolidado. En esta ocasión me encuentro en el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México, el lugar ideal para abordar un tema fascinante, la exploración del espacio. Veremos los datos obtenidos por la misión Rosetta al cometa 67P y también vamos a ver el trabajo desarrollado por mexicanos, científicos en todo el mundo para explorar Marte. Pero antes de entrar en estos interesantes temas, ¿qué les parece si entendemos cómo se formó el sistema solar? Esta galaxia en forma de espiral es la Vía Láctea, un pequeño punto en el universo. En los bordes de Orión, uno de sus brazos, brilla una diminuta esfera amarilla. Es el Sol, la única estrella que podemos contemplar de cerca. Millones de ellas se encuentran en alguna parte de la Vía Láctea fuera de nuestro sistema solar. Alrededor del Sol giran 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entre Marte y Júpiter se encuentra un planeta mucho más pequeño, Ceres, un planeta enano apenas del tamaño del estado de Texas. Y más allá de la órbita de Neptuno se localizan otros 4 planetas menores: Plutón, Eris, Makemake y Haumea. Los astrónomos aseguran que existen muchos más esperando ser descubiertos. Pero no es todo lo que podemos encontrar. También hay satélites como la Luna, cometas, meteoritos, polvo cósmico, gas, energía y materia oscura. La edad del sistema solar es de 4.600 millones de años. Su origen es incierto. No hay una teoría única que lo explique. Sin embargo, los científicos coinciden que todo partió de una nebulosa, una nube fría de hidrógeno y polvo que permaneció así por cientos de millones de años. Probablemente la explosión de una supernova la alteró. La nube se contrajo, giró a gran velocidad, su densidad y su temperatura aumentaron, su hidrógeno se quemó y se transformó en helio, hasta colapsarse y estallar en pedazos. De cada fragmento surgió una estrella. Una de ellas fue el Sol. Al principio no emitía luz, su radiación era infrarroja. La estrella en formación creó un disco de gas y otros materiales a su alrededor que sirvieron para la formación de planetas y otros cuerpos celestes. Este es nuestro vecindario cósmico al cual solamente nos hemos acercado un poquito. Pero para hablar de las exploraciones en materia espacial de nuestro sistema solar, qué mejor que platicar con nuestro astrónomo de cabecera, Wilder Chicana. Muchísimas gracias, maestro, por favor, por recibirnos. Encantado. Hace más de 50 años que el hombre logró salir del planeta para explorar nuevos horizontes en el espacio. Hoy en día, ¿cuál es el objetivo principal? Bueno, cuando empezó la exploración espacial, el objetivo era conseguir indicios, por lo menos, de vida a nivel bacterial o a un nivel muy básico. Actualmente, en cambio, se tiene una búsqueda de hábitats, hábitats para el ser humano, lugares con condiciones en el sistema solar
dado que las distancias son manejables en términos humanos, en el sistema solar, que tengan condiciones aptas para el ser humano o que se puedan adaptar a este proceso de adaptación de las condiciones de un entorno que no es el planeta. Para la vida humana se le llama terraformación. Lo que se busca son entonces lugares en los cuales sea posible realizar a través de una ingeniería futurista este proceso de terraformación que llevaría miles de años de todas formas. Pero bueno, ahí tendríamos, una alternativa más. Una alternativa, así es. ¿Qué tipo de características tienen que tener estos cuerpos celestes para poder ser candidatos tanto a la terraformación o en otro de los sentidos, candidatos a investigarse para pues las condiciones de vida? Sí, justo. Bueno, tiene que ver con, primero, las distancias, ¿sí? Las distancias a las cuales se encuentran esta región en la cual un cuerpo tiene ciertas características que permiten al elemento que es esencial para el ser humano, que es el agua, le permitan estar básicamente en 3 estados, es decir, que el agua se encuentre en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Pero además se requiere, por ejemplo, otras condiciones, que tenga el eje de rotación de estos cuerpos una ligera inclinación, porque es esencial para que se den lo que llamamos las estaciones. Okay. ¿Sí? O sea, una variación periódica de la temperatura que se distribuya por todo el cuerpo y que no me dé una insolación permanentemente alta o muy baja, etc., ¿no? Y por otra parte, se requiere una cierta cantidad de masa mínima, una masa que sea capaz de que con su gravedad podamos sostener o mantener, atrapar a la atmósfera de ese cuerpo. De lo contrario, la atmósfera se escapa. ¿Cuáles son los lugares que se tiene previstos que podrían ser pues, terraformables? Bueno, sin duda el más que en este momento está en la mira es Marte. ¿Sí? Marte tiene condiciones tales que, por ejemplo, un día marciano equivale a un día de invierno en la Antártida. ¿Sí? O sea, un día común y corriente en Marte equivale a un día de invierno en la Antártida. Entonces no está tan lejos. Se cree que llevando algas o algas verdes, por ejemplo, se oscurecería la superficie. Al ser más oscura atrapa más radiación. Eso calentaría, ¿no? el terreno. El calentarse liberaría un poco la atmósfera marciana. Entonces esto empezaría un proceso de ese tipo. Pero hay lugares más interesantes aún. Estos se encuentran en el sistema, digamos, de satélites que rodea tanto a Júpiter como a Saturno. Son mucho más lejanos, requerirían mucho más ingeniería, pero son mundos que al parecer, con las sondas Nuevo Horizontes, que hace unos años llegó a Plutón, se ha obtenido nuevos datos y hay mucha más esperanza con respecto a encontrar condiciones óptimas en esas lunas. Pues profesor, le agradezco muchísimo y vamos a seguir aprendiendo del espacio y pues en este programa especial de Factor Ciencia. Sí, muchas gracias. Le agradezco. El planeta más estudiado por el hombre, por supuesto, después de la Tierra, es Marte. Las primeras exploraciones comenzaron en la década de los 60 con el envío de sondas espaciales. A medio siglo de distancia y con el avance de la ciencia y la tecnología, estamos cada vez más cerca del planeta rojo. Las proyecciones más optimistas estiman que estaremos pisando el suelo marciano en 2030. Para comprender mejor lo que se hace para lograr este objetivo, conversamos con el doctor Rafael Navarro, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, coinvestigador en la misión Curiosity de la NASA y recientemente se integró a la misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea, que busca evidencias de vida en Marte. Yo creo que es muy factible que para mediados de este siglo tengamos un primer asentamiento humano y que eso dé las bases para producir una pequeña colonia que eventualmente pudiera crecer y hacer un asentamiento humano importante. Pero para todo esto, la Luna se vuelve indispensable porque sería el punto intermedio para llegar más fácilmente a Marte. Podría ser un lugar donde podrían reabastecer combustible y también víveres para las travesías a Marte y de regreso.
Las misiones que ha habido hasta el momento, las primeras han tratado de buscar evidencia de vida, la posibilidad de que haya agua líquida en el pasado y en el presente. También, por ejemplo, el robot del 2020 de la NASA va a llevar un dispositivo que, tomando muestras de suelo de Marte, va a poder extraer oxígeno que está presente en el suelo y lo va a convertir en oxígeno molecular que va a ser utilizado para respirar por humanos. Y esos son los preparativos, pero la misión ya programada para enviar humanos está contemplada para el 2030. Sin embargo, sabemos de entrada que las condiciones atmosféricas de Marte son inhóspitas para la vida como la conocemos, y los humanos y la vida que lleven consigo va a tener que estar encapsulado, pero eventualmente se nos presenta la posibilidad de cambiar el clima marciano y poderlo hacer similar a la Tierra en un proceso que lo conocemos como terraformación, donde las condiciones ambientales de Marte se volverían agradables para que la vida pueda sobrevivir y el agua que está congelada se vuelva líquida. Bueno, mi participación en ExoMars es parecida con la de Curiosity como experto en compuestos nitrogenados y clorados, pero además con lo que hemos hecho con Curiosity yo puedo predecir cuáles son los niveles de nitratos y percloratos que vamos a encontrar en el sitio de descenso de ExoMars, y adicionalmente voy a colaborar en la interpretación de datos y ver cómo eso puede darnos información sobre la situación de habitabilidad en Marte. ExoMars va a estar conformado por un satélite, la plataforma rusa y un robot que es también europeo, y Habit está colocado en la plataforma. Es una estación meteorológica que va a estar midiendo las oscilaciones de temperatura y de humedad a lo largo del día por un año. Además va a estar midiendo los niveles de radiación ultravioleta y lleva consigo diferentes contenedores, 6 en total. 4 de ellos va a llevar sales de la Tierra. Esas sales tienen la característica de absorber de manera eficiente la humedad de la atmósfera y la va a poder convertir, si hay agua de forma de vapor, en agua líquida. Entonces, de esa manera vamos a poder medir durante el día y la noche cuántos días al año podemos generar agua líquida atrapándola con estas sales. Este experimento está asentando las bases para utilizar esa misma tecnología en misiones futuras que vayan humanos y puedan utilizar agua que se colecte directamente en la atmósfera. A las investigaciones del doctor Rafael Navarro sobre Marte se suman 2 mexicanos más. Son estudiantes, uno de ellos del Instituto Politécnico Nacional y otro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diseñaron un chaleco que puede monitorear de manera remota los signos vitales de un astronauta durante un viaje. Monitorea tanto su ritmo cardíaco como su frecuencia respiratoria. Conocer el estado de salud de los astronautas que lleguen a pisar Marte en 2030 es el reto de 2 mexicanos. Apoyados por la Agencia Espacial Mexicana, Walter Calles, egresado del Instituto Politécnico Nacional, y Danton Basaldúa de la Universidad Nacional Autónoma de México, se preparan para participar en la Poland Analog Mars a celebrarse en Polonia. La Poland Mars Analog Simulation es una simulación en conjunto con el Consejo Consultivo de la Generación Espacial y colaboración de la Agencia Espacial Europea. Es una emulación de una misión real al espacio enfocada a Marte. Su proyecto, un chaleco inteligente para monitorear signos vitales. En una misión análoga es importante buscar replicar experimentos que en un futuro se puedan implementar de manera real ya en una misión a Marte. Entonces creímos de que sería un proyecto que causaría mucho impacto y pues realmente lo ha causado. Somos el único proyecto de telemedicina que va a participar en la misión análoga en Polonia.
El chaleco se utilizará durante actividades de exploración para identificar el movimiento del astronauta, su ritmo cardíaco, temperatura corporal, así como su oxigenación y nivel de estrés. Estos 5 sensores, si el astronauta se los colocara de manera uno por uno y luego tuviera que poner el traje, se vuelve muy complicado. De ahí la idea del chaleco. No es más que tomar estos sensores con su procesador y con la programación necesaria y utilizar el chaleco como un medio mucho más simple y práctico para poderlo portar incluso debajo de un traje espacial. Durante la misión simulada, el doctor mexicano Carlos Alicruc, especialista en medicina espacial, brindará atención a los astronautas a 80 kilómetros de distancia de su hábitat. Los cometas son cuerpos celestes fascinantes. Están compuestos principalmente por roca, polvo y hielo. Los científicos creen que pueden tener datos valiosos de la formación de nuestro sistema solar y, por supuesto, de los planetas. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea logró una hazaña de las más asombrosas en los últimos tiempos, alcanzar la superficie del cometa 67P. Todos los detalles de esta misión los tiene el doctor Raúl Rojas desde Alemania. Bienvenidos a Grandes Proyectos de la Ciencia. El día de hoy hemos venido al Museo de Historia Natural de Berlín para visitar la exposición dedicada al proyecto Rosetta. Acompáñenme. Este museo es un buen lugar para una exposición sobre la misión de la sonda Rosetta y los cometas, pues por extraño que parezca, estos podrían estar íntimamente ligados al origen de la vida en nuestro planeta. Quizá la colisión con un cometa o un asteroide en la fase de formación de la Tierra trajo el agua y las moléculas orgánicas que iniciaron la historia de la evolución. Hace 4.500 millones de años se formó el sistema solar. Fragmentos de ese proceso de formación todavía están girando alrededor del Sol. Son los cometas que de vez en cuando nos visitan. Un cometa como el que estamos viendo aquí en escala 1 a 1000 fue visitado en el año 2014 por la sonda Philae, fabricada en Alemania precisamente para investigar la composición química, la composición física de los cometas y entender el proceso de formación del sistema solar. Este es un modelo de la sonda Philae que bajó sobre el cometa Churyumov-Gerasimenko. Es un verdadero laboratorio volante con instrumentos para analizar la composición química, la estructura física del cometa y además para enviar fotografías de la superficie del mismo. Nunca una cámara había logrado semejantes tomas. Es el cometa 67P. Está compuesto de agua y otras sustancias congeladas. Es poroso y polvoso. Contiene compuestos orgánicos, metales y silicatos. Rosetta despegó el 2 de marzo de 2004 sobre un cohete Ariane de la Agencia Europea del Espacio e inició así su viaje de más de 12 años y 8.000 millones de kilómetros por el sistema solar, llevando a cuestas al módulo Philae. Entre ambos portaban 21 instrumentos diferentes para múltiples experimentos. Un proyecto de enorme complejidad. Y para entenderlo mejor visitamos el Instituto de Investigación del Centro Aeroespacial Alemán en Berlín. Aquí se construyó una parte del módulo Philae. Cerca de 2.000 especialistas de todo el mundo concibieron y realizaron la misión de la que nos habla el doctor Juan Cabrera, astrónomo español. Bueno, vamos a hablar del proyecto Rosetta. ¿Por qué visitar un cometa? ¿Cuál es el sentido o qué tipo de resultados esperan de esa visita? La razón fundamental es entender por qué se encuentran hoy en día la vida en este planeta, ¿no? La vida en este planeta depende de una serie de factores, por ejemplo, el agua líquida, la presencia de una serie de moléculas o sustancias, por ejemplo, fósforo, minerales de ese tipo, moléculas orgánicas como el ADN de nuestras células. ¿De dónde vienen esas moléculas? Pues los cometas pueden decirnos de dónde vienen.
Bueno, entonces, ¿cuáles son las dificultades para lograr tener ese tipo de acercamiento? ¿Es algo automático? Yo lanzo mi cohete y la sonda llega para allá. Es complejo en el sentido de que nosotros a escala astronómica somos muy pequeñitos y estamos en un espacio que está muy vacío. Hay una comparación que suele hacer: si el Sol que vemos tuviera el tamaño de una pelota de tenis, de unos 8 centímetros, la Tierra sería tan grande como un grano de arena, sería menos de 1 milímetro, y se encontraría a 8 metros del Sol, realmente lejos. Entonces, lanzar desde la Tierra, desde este pequeño granito de arena, una sonda que pueda alejarse todavía más del Sol y llegar hasta una órbita parecida a la de Júpiter y encontrar un cometa, que es un cuerpecito de 4 kilómetros perdido en el vacío, supone un desafío tecnológico muy importante. Un año después del lanzamiento, Rosetta se acerca a la Tierra y recibe de ella una asistencia gravitatoria. Debe gastar combustible para lograr este efecto, pero si se aproxima con el ángulo y la velocidad debidas, ahorrará mucha energía. En 2007 se acerca a Marte y consigue un efecto similar. Es como lanzar una piedra con una onda, dicen los astrónomos. Para la pequeña nave, el impulso significa una aceleración enorme. Unos meses después, recibe un segundo impulso de la Tierra, y en 2009 un tercero que la enviará por fin a las profundidades del espacio. En 2011, entra en estado de hibernación para ahorrar energía y suspende la comunicación con la Tierra. Sus paneles solares apenas le permiten calentarse y superar el intenso frío. Pasa así casi 3 años, en los que los astrónomos e ingenieros no la pueden seguir ni controlar. Solo les queda confiar en sus cálculos y en que el día programado Rosetta despierte y se encuentre ya muy cerca del cometa. Desde esa distancia su señal tardará 45 minutos en llegar. Ya es el 20 de enero de 2014 en el Centro de Control de Darmstadt. Durante los siguientes 6 meses, Rosetta seguirá a 67P y ejecutará maniobras para entrar en su órbita. Envía a la Tierra fotografías desde todos los ángulos. En noviembre de 2014 inicia una maniobra sin precedentes, el envío a la superficie del módulo Philae. Aunque la bajísima fuerza gravitacional del pequeño cometa causa dificultades, Philae rebota y termina encallando en otro sitio diferente al previsto. Ahora, el módulo mismo traía muchos instrumentos científicos que iban a mandar datos hacia la Tierra. ¿Qué tipo de datos se logró extraer? Había varios instrumentos que funcionaron correctamente. 2 de los más importantes fueron un aparato que, mediante ondas de radar, permitía medir la densidad del núcleo del cometa. Y aparte de ahí sabemos que, por ejemplo, tenía un determinado grado de porosidad. No es un bloque homogéneo, no es un bloque sólido de material, sino que tiene muchas oquedades en su interior que lo hace más ligero. De hecho, el cometa Chury es más ligero que el Corcho, a pesar de ser tan grande. Otro de los instrumentos que funcionó fue un taladro que tenía que comprobar la dureza del terreno, ¿no? Y vio que efectivamente los primeros centímetros del cometa son de un material suave, polvo, que se puede atravesar fácilmente, pero debajo hay una capa de hierro muy rígida que no se puede atravesar, ¿no? Y eso nos informa también acerca de toda la composición o la estructura de los cometas. Philae comprobó también que el agua de la Tierra no proviene de cometas del tipo de Chury, ya que el agua de este tiene otra composición isotópica, y descubrió 16 compuestos orgánicos en el cometa, incluidos 4 que jamás se habían detectado. Mientras tanto, Rosetta sigue al 67P durante su fase de mayor actividad al acercarse al Sol. La temperatura aumenta, las sustancias congeladas subliman y el cometa empieza a disparar chorros de gases y polvos que con la radiación del Sol producirán su cola visible. Y las visitas de los cometas, las visitas regulares de los cometas al Sol, de alguna forma son afectadas por los otros planetas, ¿no?, en el sistema solar. Sí, Júpiter, digamos que es el que dice al resto de los cuerpos del sistema solar cómo deben moverse. Y de hecho, una de las razones para elegir Chury para este estudio fue que hasta hace relativamente poco tiempo, mediados del siglo pasado, había estado más alejado del Sol y por tanto la estructura y composición que tenía se habían preservado desde hace miles de millones de años. Pero ahora, después de esa interacción con Júpiter, que lo acercó al Sol, nos lo puso, digamos, nosotros a tiro para poder ir a explorarlo. O sea, Chury es una especie de fósil planetario. Es una especie de fósil que hemos podido investigar desde cerca, sí.
Entonces los fósiles no necesariamente están enterrados, a veces andan volando por el sistema solar. Sí, de alguna manera sí. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista y mucho éxito con tu investigación. Muchas gracias por el interés. El 9 de septiembre de 2016, Rosetta inicia su última operación, chocar con el cometa, para hacer análisis y fotografías desde cerca en sus últimos minutos. Su señal desapareció pronto de las pantallas en Darmstadt, pero dejó volúmenes inmensos de datos que seguirán impulsando la ciencia astronómica durante décadas. Los astrónomos piensan que los cometas quizás trajeron a la Tierra el agua necesaria para la aparición de la vida. Cada 100 millones de años nos visita un asteroide o un cometa de las dimensiones de Churyumov-Gerasimenko. Eso ha afectado la evolución, la aparición y desaparición de especies. Hace 65 millones de años, por eso desaparecieron los dinosaurios. Mala suerte para ellos, pero buena suerte para nosotros, porque por eso estamos aquí. En este primer programa que realizamos como parte de las actividades del año dual México-Alemania, Alemania-México, conocimos que dos de los principales objetivos de la exploración espacial son: 1, buscar vida fuera de nuestro planeta, y 2, explicarnos cómo se formó esa vida justamente aquí en la Tierra. Ese es el tema de nuestro segundo programa, en el que contaremos con la colaboración del doctor Raúl Rojas González y también del biólogo Svante Pääbo, considerado el padre de la paleogenómica, y vamos a conocer el genoma del Neandertal. Espero que hayas disfrutado este primero de 6 programas que realizamos en colaboración con el doctor Raúl Rojas González. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.